Muy feliz sábado para todos. Para los que no he tenido la oportunidad de saludar desde el culto de recibida de año, les deseo un año lleno de bendiciones. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar el estudio de esta mañana. Oremos. Amante Dios, gracias por este año, gracias por este sábado. Gracias por todas sus misericordias, bendiciones. Gracias, Dios, porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de sus manos. Le pedimos ahora, Señor, la guía de su Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de hoy es la revelación suprema. Um, este, um, hasta ahora hemos visto que no hay contradicciones en la palabra de Dios. Hemos visto también que lo vimos la última vez, que la palabra, que todos usamos un método de interpretación instantáneamente, no solo para la Biblia, sino para todo el entorno, todo lo que existe que no soy yo, lo interpreto. Y que lo que yo percibo es el producto de lo que es objetivamente más lo que yo traigo a la interacción. Y que tenemos, al estudiar la Biblia, que saber, que estar conscientes que estamos usando un método de interpretación. Y que la razón que es importante que estemos conscientes de esto es para que lo evaluemos, miremos cómo estoy interpretando la Biblia. Hemos visto que el método más común de interpretación es el que llamamos el método tipo diccionario. Yo tengo un léxico de palabras, tengo ciertas definiciones de lo que significan, tienen una carga semántica, y cuando la leo en la Biblia automáticamente estoy entendiendo que está diciendo algo. Vimos que el diccionario es excelente, insuperable para definir palabras, pero que estas palabras están definidas en el contexto y tomando en cuenta solo las conductas humanas. Y ya vimos que Dios no se comporta como los seres humanos. Por lo tanto, debemos de evitar a toda costa usar definiciones del diccionario para atribuirle o investigar o entender conductas divinas. Las palabras del diccionario, los que escriben los diccionarios no están interesados en conducta divina. Que para que el diccionario de conductas divinas es Dios, es la Biblia. De conductas de Dios es la Biblia. Así que tenemos que encontrar para definiciones claves, palabras claves que se refieren a acciones, comportamientos, conducta de Dios, evitar interpretar la Biblia usando el método diccionario, léxico propio, y usar la Biblia como su propio diccionario. Vimos también que Dios destruye, pero que Dios destruye tratando de salvar. En otras palabras, la misma intervención de Dios, que en los que lo aceptan, la intervención redunda para salvación. En los que la rechazan, la misma intervención, diseñada con el efecto de salvar, termina teniendo el efecto de destruir. Esa es la definición bíblica de destrucción divina. Así es como Dios destruye. Así que ya que hemos establecido este fundamento, este cimiento, yo creo que estamos preparados para estudiar los diferentes incidentes en la historia en los cuales la conducta de Dios ha sido malentendida, ha sido entendida como Dios comportándose o destruyendo al estilo y a la manera como los seres humanos
destruyen y dañan. La idea de este estudio, voy a decir entre paréntesis, es que nosotros, cada uno de nosotros, tengamos las herramientas, los métodos, la manera de estudiar la Biblia y entender que no andemos con baches o dudas en nuestras mentes cuando estamos manejando temas como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, como las plagas de Egipto, la matanza o la ejecución de los que adoraron al becerro de oro, la destrucción del ejército de Sennacherib, la lapidación del que quebrantó el sábado, la destrucción de los cananitas, etcétera, etcétera. Eventos como ese y similares. No tenemos por qué, ¿cómo se llama? La idea es que quedemos equipados, como en el espíritu de lo que dice el apóstol Pablo, de que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No que piense como yo pienso o como otro piensa, sino que teniendo las herramientas y aplicando el mismo método infaliblemente al estudiar la Biblia, es el propósito de estos estudios, que cada quien pueda, número uno, estar consciente de su método de interpretación, que no lo haga inconscientemente, a veces ni sabemos de dónde lo obtuvimos, a veces no estamos ni conscientes que lo estamos usando. Y número dos, que usemos el método bíblico, ver qué dice la Biblia, cómo define la Biblia estas palabras cuando se refieren al comportamiento, a la conducta divina. Hoy el título, como dije, es La Revelación Suprema. Yo quiero que miremos cómo la Biblia tiene, aparte de este método práctico de interpretación, nos da un lente nítido, claro y limpio a través del cual mirar toda esta evidencia, mirar toda la Biblia. Cuando miramos en el Antiguo Testamento los eventos como los que hice alusión y otros similares, vemos que ni aun los ángeles, ni aun los seres que moran en mundos no caídos, tenían un claro entendimiento o podían derivar un claro entendimiento acerca del carácter de Dios, tal como aparece revelado en el Antiguo Testamento. Ya vimos que no fue sino hasta el advenimiento de Jesús y su suprema revelación acerca del amor infinito y la justicia de Dios, que ellos, los santos ángeles, pudieron ver a Dios como Él es en verdad. Y simultáneamente estos dos siempre van juntos, dos caras de la misma moneda. No fue hasta allí que ellos pudieron ver a Satanás y su carácter revelado en su luz verdadera. Así que por primera vez los ángeles pudieron ver verdaderamente la justicia de la causa de Dios. No fue hasta en la encarnación y el ministerio y la obra de Jesús que esto sucedió. Y lo que les quiero sugerir en esta mañana es que si esto fue así para los ángeles, ¿qué nos queda a nosotros? Les voy a sugerir que el lente a través del cual debemos de leer el Antiguo Testamento es a través de la revelación que Cristo hace acerca del carácter de Dios.
El deseo de todas las gentes, ya lo leímos hace unas semanas atrás, páginas 707, nos dice, no fue hasta la muerte de Cristo que el carácter de Satanás fue revelado claramente a los ángeles y a los mundos no caídos. Ellos no habían visto hasta entonces claramente la naturaleza de su rebelión. Sigue diciéndonos que no habían entendido sus principios. Por lo tanto, si este malentendido para los mundos no caídos no se enfocó, no se aclaró, no lo pudieron ver con claridad hasta que lo vieron a través del lente del ministerio y la obra de Jesús, como les dije hace un momento, veo que nosotros, seres humanos caídos, con un punto de vista más estrecho que el de ellos, no creo que nos va a ir mucho más ventajosamente que a ellos si tratamos de entender la plenitud del carácter de Dios a través de los eventos que aparecen registrados en el Antiguo Testamento solamente. Cualquier búsqueda entonces de un entendimiento pleno del carácter de Dios debe de comenzar con la revelación existente más plena, más completa, más abarcante y total que es del carácter de Dios, que es la vida de Cristo. Mucha gente mira la Biblia y estudiosos, serios, gente honesta, gente sincera, y observan, descubren o han llegado a la conclusión que el Antiguo y el Nuevo Testamento presentan un cuadro contradictorio acerca del carácter y la naturaleza de Dios. A Dios, el Padre, se le atribuye un carácter y a Cristo se le atribuye otro. Esto es destructivo a muchos niveles. Número uno, destruye la confianza en la Biblia. La Biblia no contiene contradicciones, es la palabra de Dios. Destruye, si es posible decirlo, una verdad más preciosa aún. Y es la verdad que entre Cristo y el Padre no hay diferencia, que son uno en carácter, en espíritu, en propósitos, en objetivos, en autoridad y en acción. No hay diferencia ninguna entre los dos. Con frecuencia se presenta una figura, un cuadro de Cristo como el pacificador o apaciguador de el furor y la ira del Padre, donde Cristo se presenta. De hecho, hay teologías donde no solamente Cristo, sino la Virgen María y una multitud de ángeles, multitud de santos, perdón, vienen a apaciguar el furor y la ira del Padre, el cual destruiría excepto por la intervención apaciguadora de estos agentes. Y yo quiero decirles en esta mañana que tenemos que decidir a tomar una decisión. Cristo y el Padre o son uno o no lo son. Estas ideas en realidad
cuando se sacan a la superficie de una manera explícita, es cuando pueden ser confrontadas y descubrir, ser desenmascaradas como las ideas fatuas que son esta idea de Cristo y el Padre siendo diferentes. Para retener estas ideas, en realidad tenemos que como compartimentalizar la mente, poner y no dejar que esos dos compartimentos se junten. Porque, para ser franco, no hay cosa más fácil en la Biblia que resolver este aparente conflicto, ridículamente fácil. Yo quiero que leamos, lean conmigo, vamos a leer unos 4 pasajes. El primero se encuentra en San Juan, capítulo 10, verso 30. San Juan, capítulo 10, verso 30 dice: yo y el Padre uno somos. Podríamos decir que, escuché a alguien decir el refrán que después que si de un balazo mataste el caballo, todos los otros balazos salen sobrando, no lo matan más. Yo y el Padre uno somos. Podríamos decir que esto cierra el debate, pero dice más. En el mismo capítulo, versículos 37 y 38 dice: si no hago las obras de mi Padre, esto es, si no me comporto como Él se comporta, si lo que hago, si lo que estoy haciendo es diferente a lo que Él hace, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, créanle a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. En San Juan 14, 7 al 11, San Juan 14, del 7 al 11, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esto no es posible excepto si son el mismo, en carácter, en propósito, en espíritu, en acción, en obra, en objetivos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así que el conocimiento de Dios está en Cristo. La revelación de Dios está en Cristo. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Así que aquí vemos un ejemplo práctico, inmediato, del principio que declaró en el versículo 7. Muéstranos al Padre, me viste a mí, viste al Padre, me conoces a mí, conoces al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Así que Jesús de nuevo apela a la evidencia para que notemos que no requiere una fe mística o una fe ciega. Es con evidencia. Y finalmente vamos a leer San Juan capítulo 5, verso 19. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. O sea, notemos los absolutos. Nada por sí, porque
Así que Jesús, por estas palabras, negó que hay ninguna diferencia de ningún tipo entre él, entre su carácter, entre su obra y ministerio y el del Padre. Unidos íntimos posibles en su propósito y objetivo, en su dedicación de a redimir y restaurar. Cristo no tiene que apaciguar al Padre, porque el Padre está en Cristo haciendo ese trabajo. Vimos en un estudio pasado, hace unas semanas atrás, que el método específico que Satanás emplea para meter la cuña de separación entre Dios y sus criaturas es mal representando el carácter de Dios, falsificándolo, tergiversándolo. Vimos, por ejemplo, en El Deseo de todas las gentes, páginas 21 y 22, donde dice que dice el pecado se origina en buscar lo suyo, la búsqueda egoísta. Lucifer, el querubín cubridor, deseó ser el primero en el cielo. Buscó ganar control de los seres celestiales, de robar su lealtad al Creador y ganar su homenaje para sí mismo. Por lo tanto, él tergiversó a Dios, atribuyéndole a él, a Dios, el deseo de autoexaltación que era de Lucifer. Con sus propias características malvadas, él buscó investir al amante creador. De esta manera engañó a los ángeles. De esta manera engañó también a los hombres. En el conflicto de los siglos, página 500, dice que es por la misma tergiversación del carácter de Dios que él había practicado en el cielo, causando que Dios fuese considerado como tiránico y severo, que Satanás indujo al hombre a pecar. Así que ya estudiamos esto, le dedicamos una sesión completa a este estudio. Vimos que que Adán creyó las falsedades de Satanás cuando él le presentó de una manera tergiversada el carácter de Dios, y que fue a través de creer esas tergiversaciones que lo indujo a pecar. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 345. Así que el método satánico, sabemos entonces, para destruir la unidad en el universo, puede entonces solamente ser contrarrestado cuando se restaura la verdad acerca de Dios y de su carácter. El carácter de Dios se manifiesta en todas sus interacciones con sus criaturas, tanto las que permanecen leales y obedientes como las que se han rebelado y desobedecen. Dios no las trata diferente. Dios trata a sus criaturas sin importar si ellas le están en rebelión o le obedecen, de la misma manera, de la manera como Dios es. Pero los seres humanos y en menor grado criaturas de los mundos no caídos, cegadas en
mayor o menor grado por las tergiversaciones de Satanás, no podían o pudieron por un tiempo discernir el verdadero carácter de Dios y la verdadera naturaleza de la rebelión de Satanás. Por lo tanto, era necesario una revelación incontrovertible del carácter de Dios para contrarrestar de una manera, enfrentar de una manera llana, de una manera clara, el verdadero mensaje del Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos, me encanta, uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, capítulo 1, versos 1 al 3, no lo voy a leer entero, pero aparece esta idea. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa frase iterativa, eh, este, que Dios tiene que hablar muchas veces y de muchas maneras, me está diciendo que si hubiese hablado una vez y de una manera y se entiende y se recibe el mensaje, no hay necesidad de hablar otra vez y de otra manera. Así que el solo hecho que me está diciendo que tiene que hacerlo muchas veces y de muchas maneras, no es porque Dios no puede hablar con claridad. Recordemos lo que dijimos al principio, que para que todo lo que existe, lo que entendemos de ese fenómeno o de ese objeto, de lo que Dios ha dicho, es el producto de lo que Dios dice y de lo que yo estoy entendiendo que Él está diciendo. Y que ese yo entiendo, ese que yo escucho, que yo leo, que yo veo, que me parece que Él dice, es producto de lo que Dios está diciendo en realidad, más lo que yo traigo, qué bagaje yo traigo a la interacción, cómo lo veo, a través de qué lentes lo percibo. Por eso Dios tiene que hablar muchas veces y de muchas maneras. Pero me dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que Dios en Cristo nos da una revelación que es de su misma sustancia. Y es el resplandor de su gloria. Ya sabemos que la gloria de Dios es su carácter, es el resplandor de su carácter. La imagen misma está hecho del mismo material de quien Dios es, de su sustancia. Yo creo que nos queda claro, el deseo de todas las gentes nos dice que Cristo vino al mundo a manifestar la gloria, el carácter de Dios. Patriarcas y Profetas, página 469, Cristo vino a la tierra a revelarle a los hombres el carácter de su Padre, etcétera, etcétera, muchos pasajes. Y ya leímos en San Juan 14:9 que Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos al Padre? Notemos que Juan inicia su evangelio, introduce su evangelio, refiriéndose a Jesús como la palabra, como el verbo encarnado. Cuando alguien que es enteramente honesto y 100% veraz habla, sus palabras son una expresión exacta de su manera de pensar, del carácter del que las está diciendo. Es sobre esa base que Jesús es la palabra de Dios, la palabra hecha carne, el verbo encarnado.
En otras palabras, Jesús no habló sus propias palabras, sino que habló las palabras del Padre. Jesús es la expresión a él, usando una frase que ustedes que estudiamos recientemente en el Estado de todas las gentes. Él es la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. ¿Eso no es glorioso? El pensamiento de Dios en una palabra, la palabra encarnada, y ahora hecho audible, lo podemos ver, es manifiesto. Así que Jesús declaró de su misión, como leímos en el versículo 10 de San Juan 14, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mi propia cuenta, de mi propia autoridad. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que cuando escuchamos las palabras de Jesús, debemos de saber entonces que son una expresión, no solo las palabras de Jesús, sino sus acciones, sus actos. No sé si notaron en el pasaje que Jesús dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, pero el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es, la conducta de Jesús, no solo sus palabras habladas, sino sus obras, sus actos, son una expresión de la mente, del pensamiento, del carácter de Dios. En San Juan 8:28 aparece esta declaración de Jesús. San Juan 8:28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que debemos de ejercer mucho cuidado para entender este aspecto de la misión de Cristo. La verdad de que Jesús es la expresión misma del pensamiento y el carácter de Dios, debe de tomar raíz en nuestras mentes, debe de enraizarse en nuestras mentes de forma tal que no importa qué otro cuadro contrario de Dios se nos pueda presentar por delante, los filtremos todos a través de esta majestuosa verdad acerca de la unidad y la perfección de la revelación suprema de Jesús con respecto al carácter de Dios. En el Nuevo Testamento, Cristo nos dio un cuadro veraz acerca de Dios. Que esa verdad permanezca para siempre establecida en nuestra mente. ¿Significa esto entonces que hay algún tipo de desavenencia o desacuerdo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Hay un ingrediente más, dos cosas más que creo que es importante que resaltemos, que ya vimos en estos pasajes, pero que quiero resaltar. Una de ellas es que esta revelación de Jesús es total.
es completa, todo abarcante, no es parcial. Jesús no vino a presentar algunos aspectos del carácter de Dios o a avanzar elementos que hasta ahora no se habían visto o que habían sido malentendidos. Jesús vino, la revelación que Jesús hace es total, es completa, lo incluye todo. La manifestación del carácter del Padre en Cristo es completa. En el libro Testimonio para la Iglesia, volumen 8, página 286, dice: todo lo que el hombre necesita conocer o puede conocer de Dios ha sido revelado en la vida y carácter de su Hijo. Esto lo encontramos en el pasaje que leímos y quiero que volvamos allí. San Juan 5, verso 29. Perdón, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, notemos que es todo lo que el Padre hace, es la totalidad de lo que el Padre hace. También lo hace el Hijo igualmente. No hay aspecto del carácter de Dios, la totalidad del carácter de Dios está revelada en Cristo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Y lo que acabamos de leer, el comentario de el Espíritu Profecía con respecto a esta idea. Así que era el Padre el que actuaba su vida y su carácter a través del medio de su Hijo Jesús. Por lo tanto, en cada acción, en cada acto, en cada obra de Cristo, vemos a Dios trabajando. Y sabemos, por lo tanto, entonces, exactamente qué hace el Padre en relación con sus criaturas, sean ellas pecadoras o sean ellas obedientes. Todo lo que el Padre hace, lo incluye todo. Cristo es testigo, Cristo testifica que todo lo que el Padre hace, sin ninguna excepción, el Hijo también hace igualmente. No dejemos pasar por alto el igualmente. No dejemos pasar por alto el también. No dejemos pasar por alto el todo. Cristo hizo sobre la tierra todo lo que el Padre hizo. Es igualmente esencial que nosotros sepamos que Él hizo también igualmente como el Padre hizo. En otras palabras, Jesús no solo hizo todo lo que el Padre hizo, sino que lo hizo exactamente como el Padre lo hace. Eso es lo que este pasaje nos está diciendo. Pero tal vez Jesús no tenía una revelación plena del Padre, diría otro. El siguiente versículo, el versículo 20 dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. No hay nada escondido de la revelación de Dios que Cristo no conoce. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace.
y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué este reto entonces representa para el que quiera insistir en que el Padre es alguien que tiene una actitud de destructor hacia sus criaturas, hacia los que rehúsan sus ofertas de misericordia? Tal idea solo es posible sostener si encontramos evidencias en el ministerio, en la obra, en las palabras, en el carácter de Jesús, donde él estuviese haciendo lo mismo. En otras palabras, el estándar es: si Cristo no lo hizo, el Padre no lo hace. Si el Padre no lo hace, Cristo no lo hizo. ¿Cuántas fortalezas en la mente de engaños, errores y mentiras se colapsan, se hacen añicos y polvo, son pulverizadas por esta verdad? Y qué estructuras gloriosas de verdad acerca del carácter del Padre deben entonces elevarse en nuestras mentes, donde las ruinas de ese otro edificio de mentira estaba. Consideremos por un momento las teorías comúnmente aceptadas acerca de Dios. Usualmente a Dios se le ve como alguien que inicialmente busca la salvación de sus criaturas, que desde una posición de Rey Supremo, creador del universo, llama a los seres humanos al arrepentimiento, a que obedezcan su ley, a que se sometan a su voluntad, que Dios se comporta pacientemente mientras a los que él llama se entretienen considerando el llamado al arrepentimiento, y que él continúa dando largas y siendo paciente, pero que finalmente un día él se levanta a hacer su obra extraña, le llaman algunos. Dios, ese no es su trabajo, por eso le llaman su obra extraña. Él se para a hacer su obra extraña, y con poder, con el poder que él tiene, finalmente toma acción contra los rebeldes, demostrando que él es un Dios que no puede ser burlado. De esta forma, deja claro, comunica el mensaje, esa es la teoría tradicional de Dios, de que los seres humanos deben de obedecerle o que van a perecer. La pregunta ¿es esto lo que Dios hace? ¿Es esto una representación correcta de quién Dios es? ¿Es este cuadro una representación fidedigna de sus patrones de conducta? Yo les voy a decir en esta mañana que es importante que nosotros le sepamos la respuesta a estas preguntas. Porque si este cuadro no es correcto, si es una representación mentirosa del carácter de Dios, diseñada por el enemigo para separarnos, para meter esa cuña de separación entre nosotros y Dios, operará para nuestra destrucción. Ciertamente, este es el cuadro prevaleciente acerca de Dios, pero porque sea el cuadro prevaleciente no lo hace verdad. Yo les voy a decir en esta mañana que el estándar que debemos de usar es este: la suprema revelación de Dios en Cristo Jesús,
puedo yo decir, puedo yo atribuir este patrón de conducta, lo puedo encontrar en la vida de Cristo en la tierra? Si Cristo reveló todo acerca de Dios y que no hay nada de Dios que Él no haya revelado, entonces enséñame en el ministerio y la obra de Cristo, donde Cristo actuó y se comportó de esa manera. ¿En qué momento, de qué forma reveló Jesús el carácter, este cuadro de el Padre, de alguien que al final se levanta a destruir a los que se rebelan contra él? Al contrario, yo tengo evidencia abundante en el ministerio y la obra de Jesús de cómo él manejó a aquellos que lo rechazaron. Veo cómo él aceptó abuso, burla, de gente de gente de chusma, cómo finalmente se dejó matar, todo el tiempo teniendo todos los recursos que necesitaba para impedir que nada de eso que nada de eso le sucediera, de destruir a todos los que se le oponían. No hay nada en el ministerio y la obra de Jesús que ni siquiera nos dé una sugerencia de que él considerara, le cruzara por la mente un pensamiento de este tipo. Los seres humanos por mucho tiempo, los cristianos, han visto a Dios como teniendo dos caras. Una de esas caras es la de un Dios misericordioso, perdonador, que se vuelve hacia sus criaturas por un periodo de tiempo rogándoles que se arrepientan. Mientras que la otra cara es, después de un X tiempo, y aquí la gente, el que quiera atribuirle a Dios que Él es bueno, le da muchas largas. Dice que es muy largo, muy largo el tiempo, muy largo. Y después que lo dice muy largo, dice todavía añádale más, pero que un día, Él los va a destruir, porque Dios va a destruir el mal. En la vida y el ministerio de Jesús no vemos tal dualidad. A través de su vida, vemos que Jesús consistentemente y exclusivamente jugó un solo papel, y fue el papel de Salvador y Redentor, y solo el papel de Salvador y Redentor. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 30, cuando el apóstol Pedro le estaba hablando a Cornelio, dijo estas palabras. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué resumen tan hermoso de la obra y el ministerio, y verdadero, de la obra y el ministerio de Jesús en la tierra. En el Ministerio de Bondad, páginas 53 y 54, dice, él, refiriéndose a Jesús, vino como una expresión del perfecto amor de Dios, no para juzgar y condenar, pero para sanar a cada débil y defectuoso carácter, a salvar a los hombres y mujeres del poder de Satanás. Comentario perfecto de este pasaje de Hechos 10, 38.
Y conocemos el versículo 17 de San Juan 3, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él pueda ser salvado. Si aceptamos la vida de Cristo, alguien puede estar pensando en este momento, como el cuadro completo y pleno de quién Dios es. Entonces, ¿cómo debo de entender las acciones de Dios en el Antiguo Testamento? Jesús nos dijo que Él vino a hacer las obras de su Padre. Nos dijo que verlo a Él es ver al Padre. Y nos da evidencias, por lo tanto, de cuál es ese carácter de Dios. Hoy yo quiero simplemente que estemos conscientes que el estándar supremo de revelación del carácter de Dios es Cristo. Que toda otra acción de Dios tiene que ser mirada a través de esa revelación en Cristo Jesús. Vamos a tener una palabra de oración y creo que hay unos cortos minutos para preguntas, comentarios. Amante Dios y Padre, gracias porque no se detuvo en hablar muchas veces y de muchas maneras. Gracias por Cristo Jesús, quien es el resplandor de su carácter. Y que a través de él expresó los pensamientos que hay en su mente. Porque nos habló, nos ha hablado en Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.